Continuemos, mis hermanos y hermanas en la fe, con el sermón, el mensaje para hoy. El texto del sermón será Ezequiel 17, 22 al 24, esta parte de la santa palabra de Dios, en la cual vamos a meditar en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, pedimos que mediante tu santa palabra nos alimentes y que nos hagas crecer en nuestra fe en Cristo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes en este día y siempre. Amén. Hace unos días fuimos de vacaciones a Wisconsin y fuimos a visitar a mis papás en el pueblo de Sturgeon Bay, Wisconsin. Sturgeon Bay es un pueblo muy bonito en la costa de la Bahía Verde, que es parte del lago de Michigan, allá. Muy bello, es como el mar, es un lago enorme ahí. Y mis papás se jubilaron pues hace 2 años, un par de años, y ahí compraron una casa muy bonita. Y nunca había visto la casa. Por COVID no tenía chance de regresar, entonces estaban muy contentos mis papás de enseñarme su casa. Y mi mamá les dijo a mis hijos, sus nietos, ¿verdad? Quiero enseñarles algo. Vengan, niños. Y los llevó al jardín de enfrente, a un árbol que tenía. Y él les dijo, tenemos que estar calladitos, porque quiero enseñarles un nido de un pájaro petirrojo que acaba de tener sus huevitos. Y ahí vimos, el pajarito petirrojo tenía su nido y estaba sentado sobre sus huevitos. Y mi mamá les dijo, ahora tenemos que observar, tal vez en los días en que estén aquí, pues los pollitos salgan, ¿verdad? Y podemos ver los pajaritos salir de los huevitos. Yo noté algo de este árbol, porque ahí mis hijos y yo estábamos observando, y el reporte, todavía no. Ahí están el pajarito, la mamá pájaro sentada sobre los huevos en el nido. Bueno, yo noté algo del árbol, un árbol de flores de unos 10 pies de tamaño, un poco más alto que yo, ¿verdad? Tenía ramas muy fuertes, y las ramas fuertes pues daba protección a este nido y su pajarito y sus huevitos, ¿verdad? Y yo vi que bueno, daba protección de mal clima, de otros animales que los atacaran, ¿verdad? De hecho, una semana antes que llegáramos, hubo una ola de frío que pasó por esta área. En mayo solo llegó a 47 grados, todos muriendo de frío, ¿verdad? ¿Qué pasó? Casi cayó nieve en mayo, ¿verdad? Y hubo mucho viento y mucha lluvia. Pero el pajarito estaba bien tranquilo, protegido por las ramas de este árbol, sentada sobre sus huevos, ¿verdad? Ahora, este árbol fuerte, que tenía ramas fuertes, pues no siempre era fuerte. Comenzó con un retoño chiquito. Cuando hicieron las casas nuevas y construyeron las casas en las que viven mis papás, donde viven, construyeron la casa de mis papás como en 2005. Y en ese entonces pusieron landscaping, árboles y plantas alrededor. Y en ese entonces el árbol ese era un retoño chiquito, pero a través de los años se fue creciendo y ahora tiene la fuerza para tener un nido, ¿verdad? Pero ese árbol que está en el jardín de mis papás no es nada en comparación a los árboles más grandes del mundo, que son los redwood. Son los secuoyas que crecen en el norte de California. Son los árboles más grandes del mundo. También esos árboles comienzan con semillas muy chiquitas y se van creciendo poco a poco a través de los años hasta que lleguen a su madurez. Cientos de años toman para que lleguen a su estado maduro. Estas secuoyas que crecen en la parte norte de California, los redwood trees, ¿han escuchado de estas? Tan altos, son más grandes que edificios de 40 pisos, son más grandes que estos casinos allí en el Strip, y los troncos pueden ser más anchos que un carro. Comienzan con unas semillas chiquitas y crecen y llegan a ser los árboles más grandes del mundo. ¿Se acuerdan del árbol que está en el jardín de mi mamá? ¿Verdad? No es tan grande,
Hay un solo nido allí de un solo pajarito. Pero dicen que en el Parque Nacional de las Secuoyas, Redwood National Park, 280 especies de pajaritos viven y tienen sus nidos en las ramas fuertes de estos árboles, las secuoyas. Increíble, ¿verdad? Tan chiquito comienza. Algunos de esos árboles tienen más de 2000 años, fíjense. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Estoy leyendo de Ezequiel. La Biblia dice: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, se lo he dicho. Escuchen lo que dice aquí. Estoy leyendo ahora de versículos 22 y 23. Así dice el Señor omnipotente. De la copa de un cedro. La copa de un cedro es a cedar tree. Un cedro, ¿verdad? De la copa de un cedro tomaré un retoño. De las ramas más altas arrancaré un brote y lo plantaré sobre un cerro muy elevado. Lo plantaré sobre un cerro más alto en Israel para que eche ramas y produzca fruto y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de las ramas. Ahora, el profeta Ezequiel está hablando de un árbol. Un árbol. Que habla de un retoño chiquito, dice una parte chiquita de un árbol que fue arrancado y fue plantado sobre una montaña muy elevada. Y luego este árbol empezó a crecer poco a poco y llegó a ser el árbol más grande del mundo y todas las clases de aves pueden hacer sus nidos allí. Es una parábola. ¿Qué es este retoño, este árbol chiquito? Es Cristo mismo, es el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué es? Llegó a ser un árbol grande, es su reino, el reino de Cristo, su familia de creyentes en el mundo. Y el reino de Dios es como un árbol de secuoya. Empieza chiquito y llega a ser muy grande a través de muchos años. Dicho y hecho, así es. Mira, la iglesia de Jesucristo comenzó muy chiquitito, 12 pastores nada más, los 12 apóstoles. Unos cientos de creyentes. Dice que después de la resurrección, Jesús se apareció a 500 personas, a 500 creyentes. Entonces, aquí la iglesia, cuando comenzó hace 12,000 años, en la era del Nuevo Testamento, 12 pastores y unos cientos de miembros. Muy chiquitito, como un retoño. Pero ¿qué pasó? A través de los años, ¿qué ha pasado? Muchísimas almas han escuchado la palabra de Dios, han sido regadas con la palabra de Dios. Muchísimas personas en el mundo a través de los últimos 2000 años han escuchado la palabra de Dios en muchos diferentes idiomas, en todas partes del mundo. Muchísimas personas se han arrepentido de sus pecados y como pajaritos encuentran sus nidos en los brazos de Cristo. Hayan paz, perdón, salvación, la certeza de la vida eterna. Son consolados por Cristo. Encuentran como pájaros que tienen su seguridad en su nido y llegan malos tiempos, pero están seguros en su nido como este pájaro petirrojo. También cuando el diablo ataca y cuando las cosas malas de la vida llegan a nosotros, estamos protegidos y cuidados como pajaritos en un nido en los brazos de Cristo, en su iglesia, en su reino. Y vivimos con la certeza de la vida eterna, mis hermanos, con la seguridad de ir al cielo un día. ¿Ustedes se acuerdan de las secuoyas? ¿Cuántas especies de pajaritos encuentran su hogar en las ramas de las secuoyas? Que más de 280 especies de pajaritos, toda clase de ave allí. El reino de Dios más. La Biblia dice que todas las clases de aves, que son personas, encuentran sus nidos, pues hallan su hogar en la iglesia, en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios está hecho de personas de todas las nacionalidades y razas en el mundo entero. Y dicho y hecho, empezó los primeros pastores, los 12 apóstoles de Cristo en Jerusalén, y luego se fueron a Samaria.
Y luego el apóstol Pablo que fue a Grecia, y luego a Italia, y luego a España, y luego un africano de Etiopía, África, con la palabra de Dios. Y luego con el paso del tiempo, misioneros y pastores fueron a Asia, a Europa, a las Américas, a las islas, a Asia. ¿Y qué pasó? Pues la iglesia se fue creciendo con pajaritos de todas las clases del mundo, hallando paz en Cristo, perdón, vida eterna, salvación. Pues es lo que Jesús había dicho en el mero principio, que dice justo antes de ascender al cielo, justo antes de irse. Fíjense en lo que Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de ¿cuántas naciones? ¿Qué piensan? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pues las palabras de Dios, las palabras de Cristo se han cumplido y siguen cumpliéndose. Rusos en el mundo se arrepienten de sus pecados, escuchan la palabra y llegan a la salvación. Gente de India, de Pakistán, árabes, en estos países donde el cristianismo es ilegal, sin embargo, ahí aún hay personas que escuchan la palabra y llegan a la fe y viven para Dios. Y coreanos y chinos y japoneses también conocen el Evangelio, se convierten de su mal camino, llegan a la fe en el único Dios, en Jesucristo, para su salvación, dan frutos de fe. Y también irlandeses y alemanes, ingleses, personas de Croacia y de Ucrania. Estas personas en Europa, sí, también ellos encuentran a Cristo, hacen sus nidos en la iglesia, convirtiéndose de sus malos caminos, llegando a la fe en Jesús. Y africanos de Mozambique, y de la Kenia, y de Malawi, de Zambia, y de Nigeria también, esos africanos dan la espalda a sus falsos dioses, y mediante el Evangelio llegan a la fe en Cristo, hallan perdón y paz, anidan en el árbol del reino de Dios. También hispanos, cubanos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, todas partes del mundo, también salen de la oscuridad, entran en la luz de Cristo, anidan en los brazos del perdón, de paz, dan frutos para el Señor. Y americanos, canadienses, de cada color, de cada historia, también siguen encontrando paz, anidan como pajaritos, hijos de Dios. Comparten la palabra con los demás. Y sabes, tú también, cada uno de nosotros, ¿eres tú un pajarito que has llegado a encontrar su nido en los brazos de Cristo? ¿Tú también te has convertido? ¿Tú también te has arrepentido y pones tu fe en Cristo? También eres salvado, eres perdonado y tienes la esperanza de la vida eterna. Dale las gracias a Dios todos los días. Esa es la bendición más grande que tú tienes, que tú eres una ave de Dios, que has encontrado salvación. Y ahí estás, tú has hecho tu nido en los brazos de Cristo, en sus ramas, en el reino de Dios. Ahora, yo vivía en la ciudad de Phoenix, Arizona por 14 años. Cuando recién nos mudamos ahí, mi esposa y yo, esto fue antes de nacer esos 4, mis hijos, fue en el año 1997, nos mudamos a Phoenix, Arizona. El otro pastor de la iglesia, él se dedicaba a dar la palabra en inglés. Yo fui llamado como el misionero de los hispanos a empezar la iglesia ahí. Y el pastor Bill, Guillermo, se llama Bill en inglés, él me dijo: Timo, tengo que enseñarte el área de Phoenix. Entonces fuimos en su troca de 1982. Él estaba enamorado de su troca, ¿verdad? Y no hombre, ese le seguía echando mecánica. Pero él decía: vamos, y subimos en su troca y me enseñó toda la ciudad de Phoenix, muy grande, el centro y las áreas. Y luego dice: quiero enseñarles las áreas a las afueras de Phoenix. Y salimos de la ciudad. Y vimos muchos campos de toronjas, campos de naranja, campos de algodón, campos de frijoles, ahí cerca de Phoenix. Y yo dije:
estaba muy impresionado. Yo le dije, mira, yo no sabía que aquí en el desierto, porque allá se llama el desierto de Sonora, ¿verdad? Y yo le dije, yo no sabía que había tanta agricultura aquí en el desierto de Sonora. Y él me dijo, oh sí, Timo, me dijo, si uno riega el desierto de Sonora, florece y crece. Eso sí, la tierra está bien buena para la agricultura en esta área, me dijo, de Phoenix. Yo, curioso, interesante. No, y lo repitió en inglés, lo dijo. Sí, you water the desert, it'll grow, Tim. Sí. Riega el desierto y crecerá, florecerá, me dijo. Vamos a escuchar algo de la palabra de Dios aquí. La Biblia dice, todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. ¿Qué dijo el pastor Bill? Me dijo, si uno riega el desierto de Sonora, crecerá, dará su fruto y florecerá. Es lo que me dijo el Señor. Lo mismo con el reino de Dios. Dios, el Espíritu Santo, hace crecer el reino de Dios. Y ya en los versículos 22 y 23 vimos que esto es muy cierto con la iglesia como tal. ¿Okay? La iglesia comenzó con un retoño chiquito y a través de los años, mediante el agua de la palabra de Dios, se ha ido creciendo hasta que llegó a Las Vegas y ustedes son miembros del reino de Dios, ¿verdad? Llegó a ustedes, son pajaritos que han encontrado nido en el reino de Dios. Pero el versículo 24 que acabo de leer habla de otro tipo de crecimiento. No tanto como la iglesia como tal, sino habla del crecimiento en corazones de individuos, de los hijos individuales. ¿Okay? Crecimiento aquí, ¿okay? en el corazón de cada persona. ¿Okay? Y de eso está hablando aquí. Ahora, mis hermanos, ¿qué dijo Bill? O sea, ¿qué dijo? Tú riegas el desierto y va a crecer. Y es lo mismo con la iglesia. La iglesia se ha ido creciendo y se ha ido creciendo a través de los años. A veces queremos que más gente crea, queremos que la iglesia esté llena y no siempre se llena, pero sí crece. Ok. Pero hermanos y hermanas en la fe, aquí también crece en el corazón de uno. Okay. Y somos hijos de Dios. Y vamos a escuchar lo que dice otra vez. Aquí dice la palabra de Dios. Escuchemos, dice, al árbol grande lo corto, al árbol verde lo seco. Ahora, aquí no está hablando de crecer nada, está hablando de morir. Escuchen lo que dice, al árbol grande lo corto, al árbol verde lo seco. Aquí está hablando eso, no está hablando de crecimiento, de árbol grande, verde, lo seco, y de un árbol grande, él lo corta. Pues Jesús con esas palabras está diciendo algo importante. Está diciendo que Él está en control, Él es Dios, Él es el gran jardinero, y Él está en control. Y todos tienen que rendir cuentas a Él es el juez. En otras palabras, a los arrogantes en el mundo que creen que no necesitan de Dios y su salvación, Él los corta. ¿Verdad? Y ellos van a tener que ser juzgados, y si no en esta vida, entonces en el día final, y serán castigados si no van a Jesús y se arrepienten de sus pecados. Pero ahora vamos a volver al punto. Dios hace crecer su iglesia. Ahora vamos al lado positivo de esto. Vemos que Dios hace crecer su iglesia, pero también hace crecer individualmente a los creyentes en Cristo. Y escuchen bien lo que dice la palabra. Al pequeño lo hago crecer, al seco lo hago florecer. Mis hermanos, mediante su palabra Dios hace crecer la fe en los corazones. Mediante la palabra, Él hace que la gente se humille ante Él, que se arrepientan de sus pecados, y luego Dios mismo, el Espíritu Santo, mediante su palabra, hace brotar la fe en sus corazones. Y luego cuando los creyentes escuchan la palabra, ¿verdad? Dios hace crecer esta fe. Se hacen hijos de Dios, son salvados, son lavados de todos sus pecados por la sangre de Cristo. Tienen la esperanza de la vida eterna, son herederos del reino de Dios.
Y también cuando escuchan la palabra y leen, Dios hace crecer. Son consolados en sus aflicciones. Son fortalecidos para luchar contra las tentaciones y vivir para Dios. Son capacitados para servir al Señor y usar sus dones para dar gloria a Dios. Dios les da fuerzas para que crezcan en la fe y den frutos de fe. Dios hace crecer la fe de uno. Okay. Ahora, ¿estás creciendo tú espiritualmente? ¿Estás creciendo en tu fe? Mira, hay tiempos cuando todos tenemos que admitir que pues no parece que estemos creciendo. Seguimos cayéndonos en los mismos pecados, tenemos menos ganas de orar, de ir a la iglesia, de ofrendar. A veces pasamos por ratos cuando pensamientos negativos dominan nuestras mentes. Si hay tiempos cuando no parece que estemos creciendo espiritualmente, y hay tiempos cuando no estamos creciendo espiritualmente. Ahora les voy a preguntar, ¿quién tiene la culpa por la falta de crecimiento en nuestras almas? ¿Dios o nosotros? Pues nosotros. Ahora les voy a leer una palabra. Ustedes tal vez sepan esa palabra. Es muy conocida esta palabra de Dios, este versículo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué dice? La fe viene por el oír. ¿Cómo un árbol crece? Agua. Las grandes secuoyas, ¿cómo crecen? Agua. ¿Cómo crece la fe? ¿Qué usa Dios? ¿Qué es el agua espiritual que Dios usa para hacer crecer nuestra fe? Palabra. Ese es el agua espiritual de la palabra. Así que cuando no estamos creciendo en la fe, ¿qué pasa? Es que estamos un poco alejados de la palabra. O escuchamos y entra por un oído y sale por el otro. ¿Quieres crecer en la fe? Métete en la palabra de Dios. Métete en la palabra. Escúchala, estudia. Ven a misa. Y Dios hará crecer tu fe. Seguro que sí, porque su palabra no vuelve a Él vacía. Y tú, pues, darás más fruto para Dios. Tú alabarás a Dios con tu vida. Si pones atención, que si escuchas, si crees la palabra por obra del Espíritu Santo. Y este es el plan de Dios para tu vida. Este es el propósito que Dios tiene para tu vida. Mucha gente piensa, se olvida eso. ¿Qué es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué es el propósito? ¿Que empiece un negocio? ¿Que levante un negocio? ¿Que tenga éxito en mi carrera? Este no es el propósito de Dios en tu vida. Tal vez es algo bonito que puedes hacer, pero como tal, el propósito, el plan de Dios para tu vida es que tú alabes a Cristo con tu vida, que tú des frutos de amor en tu vida, que obedezcas su palabra, que sigas en la fe. Hermano, hermana, métete en la palabra, sigue en la palabra. ¿Y sabes qué? Dios hará crecer tu fe. Esto es seguro. Así que, hermano y hermana, dale las gracias todos los días. Eres bendecido, muy bendecido, porque tú eres un pajarito en las ramas del reino de Dios. Tú eres un árbol en el jardín de Dios. Eres salvado, eres perdonado, eres lavado de todos tus pecados, eres un heredero del cielo mismo. Mantente en la palabra, sigue tomando del agua espiritual de la palabra de Dios. Y tú crecerás en la fe. Y tú seguirás en la fe. Y Dios te usará para tocar las vidas de otros, para encaminar a otros a Cristo. Mantente en la palabra. Sigue tomando del agua espiritual de la palabra, hasta que un día tú tomes de agua vida, del agua viva del paraíso de Dios en el cielo. Amén.